Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Quería agradecerles a todos los que están conectados en esta serie de intercambios de neonatología. Para los que no me conocen, yo soy la licenciada Gladys Obando, soy la supervisora de la enfermería UCI del Hospital Garrahan. Tengo a mi lado a mi querida colega y amiga, la licenciada Sonia Rodas, que es la enfermera jefe de neonatología, una de las enfermeras jefes de neonatología, que nos va a hacer el honor de presentar a las colegas. Hoy es un tema interesantísimo y de bajo costo. Así que para los que no tenemos presupuesto completo nos viene bárbaro. Así que, Sonia, todo Bueno, tuyo. buen día a todos. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Hoy tengo el agrado de presentarles este espacio, lo venían compartiendo con Leticia Subieta hasta hoy. A partir de hoy, la licenciada Lucila Escoto va a venir a las presentaciones de neonatología y se va a encargar de esta parte de docencia. Van a disertar las licenciadas Olivera Laura, ella es especialista en neonatología, la licenciada Victoria Alborta, también especialista en neonatología, y van a hablar del cuidado de la piel en la unidad de cuidados intensivos. Ellas están haciendo un trabajo muy importante desde la unidad y para afuera también, porque la licenciada Olivera trabaja para lo que es teleconsulta algunos días de la semana. Van a hablar de la prevención, el manejo y el abordaje interdisciplinario del cuidado de la piel en la unidad de cuidados intensivos. Laura, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir una clase más. En este caso les traemos este tema, el cuidado de la piel en la unidad de cuidados intensivos. Como ya bien dijo Sonia, vamos a hablar sobre la prevención, manejo y abordaje interdisciplinario. Pero primero quiero que nos preguntemos, ante todos, obviamente no vamos a preguntar a cada uno, pero quiero que nos autopreguntemos por qué es tan importante el cuidado de la piel. Creo que en el transcurso del año se fueron viendo temas muy relevantes con respecto al cuidado del paciente, que son sumamente importantes, pero que el cuidado de la piel también es un cuidado relevante y que hay que tener en cuenta. Pero como para entender un poco por qué de la importancia. Primero vamos a hacer un repaso de conceptos. Recordemos que la piel es la primera capa protectora, esa es una de sus funciones principales, pero a la vez interviene en varias funciones que son vitales para la supervivencia del ser humano, ¿sí? Como lo que puede ser la termorregulación, la de protección contra agentes mecánicos, químicos, la sensitiva, el hecho de sentir dolor, del tacto, la metabólica, la síntesis de vitamina D, la excreción, la inmunidad. En fin, son varias funciones que en un desarrollo normal, si podemos decir entre comillas, puede cumplir adecuadamente todas estas funciones. Analicemos un poco, o sea, desde que pasa esta transición del recién nacido desde el ambiente intrauterino hasta el ambiente extrauterino, van sucediendo diferentes situaciones, o sea, este cuerpo o los órganos del recién nacido se van desarrollando a medida que pasan las semanas para poder adaptarse adecuadamente a este ambiente extrauterino. Si cumple el completo desarrollo, la piel podría cumplir eficazmente esta función de protectora y podría intervenir eficazmente en cada una de las funciones que fuimos mencionando. Pensemos, ya desde cuando nace un recién nacido de término, nace con un unto sebáceo, que es una capa protectora, es una sustancia grasosa, blanquecina, que generalmente está formada en un 90% de proteína y que tiene una función intraútero también de proteger al feto, también de lubricar durante el canal de parto y también de protegerlo a este ambiente nuevo. Pensemos que en un ambiente intrauterino tiene un ambiente cálido, de alta presión hidrostática, sin fricción, húmedo, y cuando pasa a un ambiente extrauterino ya nos encontramos con otro tipo de ambiente diferente al que tenía, donde hay una variación de temperatura, donde hay otro tipo de riesgos, es un ambiente seco, hay fricción, en contacto con diferentes riesgos con otros microorganismos. Entonces, esta sustancia blanquecina que no se recomienda retirarle cuando nace,
Es más, el CIBEN y uno de los protocolos del CIBEN que lanzó en estos últimos años recomiendan no realizar el baño por lo menos en las primeras 6 horas de vida, por lo menos hasta las 24, pero por lo menos hasta las 6 no realizar el primer baño. ¿Sí? Más que nada de no remover esta sustancia que protege la piel. Pensemos un poco lo que puede ser, si esto sucede en un desarrollo normal, en un recién nacido de término, ¿qué puede llegar a pasar con la piel del recién nacido de pretérmino que todavía no pudo madurar completamente o desarrollar completamente lo que es esta piel? ¿Sí? Seguramente todos estos cambios que yo fui mencionando no los va a poder transitar adecuadamente y tampoco va a cumplir con su función principal, que es la función protectora, ¿sí? Y mucho menos con la termorregulación, con la protección, con la sensitiva y con las funciones que fuimos mencionando. Entonces, como para mencionar, acá tenemos una imagen, si puedo seleccionar, ¿no? Bueno, acá en la imagen principal tenemos la estructura, hace una comparación sobre la estructura de la piel de un paciente pretérmino en pleno desarrollo, vemos que tiene más capas, que tiene un estrato córneo mucho más maduro, y de este lado, sin embargo, vemos una estructura de la piel del paciente pretérmino con menor capas, menor desarrollo, o lo que pueden haber escuchado ustedes, un estrato córneo disminuido, ¿sí? Una de las últimas capas de la epidermis que la tiene menos desarrollada en conjunto con todas las capas, ¿no? Recuerden que tenemos 3 capas, una es la epidermis, la dermis y la hipodermis, y bueno, y estas capas en el paciente pretérmino las tiene muy menos desarrollada, y la hipodermis, que vendría a ser el tejido adiposo, lo tiene muy disminuido y casi nula, depende de la edad gestacional de ese recién nacido pretérmino. Entonces, sabemos que la piel del recién nacido pretérmino tiene un estrato córneo disminuido, como ya lo fuimos mencionando. La permeabilidad de la piel está aumentada, o sea que cualquier producto que yo vaya a utilizar en ese paciente, tengo que tener sumamente mucho cuidado porque hay una alta permeabilidad, o sea que si uso un producto que no es apto para ese recién nacido pretérmino, seguramente los tóxicos de ese producto puedan llegar a permeabilizar la piel rápidamente. Tiene una disminución del manto ácido. El manto ácido está en función de protectora. Los recién nacidos nacen generalmente con un pH de 5,5 o de 6, que se va acidificando, esto es con una función protectora ante agentes microbianos y externos. Entonces nace con una disminución de este manto ácido, o sea que tiene mayor riesgo a sufrir cualquier tipo de infección. Tiene mayor riesgo de toxicidad por la aplicación de sustancias o productos inadecuados, y hay una inestabilidad en lo que es la dermis, o sea, a medida que hay mayor colágeno, se va aumentando, o sea, a medida que haya mayor edad gestacional, se va aumentando el colágeno, entonces hay una inestabilidad en la dermis, hay menos estructura, digamos, en cuanto a su dermis, y por ende también eso propensa a que haya mayor tendencia al edema, porque generalmente hay alteraciones en cuanto a la perfusión y demás, y bueno, hay más tendencia también al edema, y hay una disminución entre lo que es la cohesión de la epidermis y la dermis. Esto es un poco como para ir repasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las instituciones? O sea, en la institución nosotros recibimos al paciente y hasta que se le da un diagnóstico y un tratamiento específico, y hasta que se va de alta, digamos, suceden diferentes tipos de intervenciones, todos con fines de diagnóstico, con fines de tratamiento. Son intervenciones que ponen en riesgo de alguna manera la integridad de la piel del paciente. Ya con el hecho de que tenga accesos venosos periféricos, accesos venosos centrales, el uso de diferentes tipos de cintas, de fijación, dispositivos médicos. Hoy por hoy la tecnología creo que nos da muchísimos recursos que si bien son útiles porque nos ayudan a monitorizar diferentes signos vitales, como puede ser el monitoreo cerebral, el NIRS, el monitoreo de CO2, en fin, tenemos diferentes tipos de dispositivos que si bien nos ayudan y nos dan un valor bastante importante de la manera que no tengamos que invadir a ese paciente constantemente, por otro lado tenemos un montón de dispositivos o un montón de sensores que le tenemos que colocar en la piel de ese recién nacido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a cómo utilizarlos adecuadamente y cómo evitar algún daño en esa integridad de la piel. Aparte de lo que ya mencionamos con respecto a la estructura de la piel o a la falta del desarrollo, pensemos que si bien nosotros estuvimos hablando de la piel del recién nacido pretérmino,
El recién nacido de término, si bien está más desarrollada, si la comparamos con la de un adulto, todavía le falta maduración. Entonces también es una piel que hay que tener muchísimo cuidado. Pero aparte de todo esto, hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que la piel del prematuro hay que tener muchísimo cuidado por sus características especiales, pero aparte de todo esto tenemos que tener otras consideraciones que van a aumentar aún más el riesgo de que sufra algún tipo de lesión. Como ya mencionamos, una de ellas es la prematuridad, el peso, las alteraciones respiratorias y cardíacas. ¿Y esto por qué? Porque si no podemos llevar adecuadamente oxígeno a todos los tejidos, la piel de este paciente va a ser más susceptible a sufrir cualquier tipo de lesión. Si tiene alteraciones metabólicas también, si tiene edemas también la hace mucho más propenso a sufrir algún tipo de lesión, y ni hablar si tiene alguna patología ya de base o alguna quemadura que complique más la situación. Con respecto a la medicación, también es un factor importante. Si tiene drogas vasoactivas o sedantes o bloqueantes neuromusculares, esto hace que el paciente no se pueda movilizar, obviamente por la medicación. Entonces va a depender exclusivamente por parte del personal de salud para la rotación, no solamente de los dispositivos, sino para la rotación postural, ¿sí? Y si tiene alguna alteración neurológica, también pasa lo mismo. No se va a poder movilizar normalmente, y menos si estamos hablando de un paciente totalmente crítico que tiene varias drogas vasoactivas o bloqueantes neuromusculares. Entonces tenemos que hacer la rotación correspondiente, la rotación postural, ya sea pasiva, si es un paciente que está en estado hemodinámico inestable, y la rotación normal o postural normal, si es un paciente que está medianamente estable. Después tenemos otros factores que depende un poco más ya de nuestro cuidado, que tiene que ver con la higiene, el baño. Es importante que el paciente siempre esté limpio. Los sensores del monitoreo, que tenga la protección adecuada, en el caso de que tengan segundas pieles, como nosotros los podemos llamar los hidrocoloides, usarlos cuando sea necesario, pero hay una aclaración con respecto al uso de los hidrocoloides. Que yo coloque un hidrocoloide para proteger esa piel no significa que yo no tenga que valorar esa piel. Muchas veces en ciertos dispositivos de BNI o cánulas nasales o CAF utilizan Duoderm con el fin de proteger esa piel, pero no lo ven, nunca valoran el estado de la piel debajo y creen que capaz con el Duoderm voy a prevenir todo tipo de lesiones. Y no, si la presión se sigue ejerciendo en la zona, por más que yo use el Duoderm, la lesión se va a producir igual. Acá la clave siempre va a ser lo que es la valoración. Bueno, la oxigenoterapia, como ya dijimos, la cánula nasal, la CAF, el BNI, bueno, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta para evitar cualquier tipo de lesión. El exceso de humedad también, los prematuros cuando entran en el protocolo de humedad la primera o la segunda semana, que sea un porcentaje adecuado a la edad gestacional, ¿sí? Exceso de humedad hace que la piel se vuelva mucho más frágil y con mayor riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Bueno, la inmovilidad un poco ya estuvimos hablando, pero también la inmovilidad aumenta el riesgo de sufrir, sobre todo lesiones por presión. Por eso es indispensable que rotemos los dispositivos y la rotación postural. Y el uso de productos inadecuados, más que nada básicamente con productos que no están aptos para lo que es la población neonatal en sí. Acá mostramos algunas lesiones que podemos encontrar en la unidad de cuidados intensivos. Una de ellas puede ser alguna dermatitis, por la cantidad de adhesivos que utilizamos, y a esto voy, o sea, muchas veces esto no nos damos cuenta que tenemos un problema en nuestra unidad hasta que empezamos a valorar. Entonces, muchas de estas lesiones son considerados un evento adverso. En este caso, bueno, tenemos las MARSI, tenemos lesiones asociadas a dispositivos médicos, lesiones periostomales, tenemos lesión también asociada a dispositivo a cánula nasal, ¿sí? Como esta, lesiones por presión y dermatitis, ¿sí? Las MARSI y las lesiones por presión son consideradas evento adverso que atenta directamente contra la seguridad del paciente. Un evento adverso es un daño que obviamente no es intencional, pero que está relacionado con la atención por parte del personal sanitario, ¿sí? Que puede traer complicaciones en el paciente desde leves hasta obviamente graves. Entonces, son eventos adversos que se pueden prevenir, o sea, con un cuidado adecuado y con una gestión de los recursos de forma adecuada,
podemos prevenir este tipo de lesiones en un 80 hasta el 90% de los casos, ¿sí? Entonces, muchos de estos cuidados, sobre todo las lesiones por presión y las MARSI, se pueden prevenir y, de hecho, en el hospital nosotros tenemos un QR en seguridad del paciente para reportar los eventos adversos, porque las MARSI y las lesiones por presión ya son consideradas un evento adverso que está relacionado con el cuidado o con la atención por parte del personal sanitario, ¿sí? Entonces, por eso es importante que valoremos esta piel y que prevengamos todo este tipo de lesiones, que nuestro foco principal siempre va a ser lo que es la prevención. Con esta manera disminuimos los eventos adversos y mejoramos lo que es la seguridad del paciente. A todo esto nosotros le tuvimos que empezar a dar respuesta y hace varios años ya tenemos un grupo en nuestro servicio que nosotros lo llamamos Team Piel, pero es un grupo que está formado por mínimo 2 referentes por turno. Ahora somos más, pero bueno, son como mínimo, empezamos 2 referentes por turno, una médica que es Soledad, la supervisora de enfermería, el enfermero jefe. Hoy por hoy, en el grupo de WhatsApp, donde generalmente nosotros nos comunicamos, o es nuestro principal medio de contacto, somos 53 integrantes, ¿sí? ¿Cómo trabajamos? Bueno, nosotros, la idea principal es valorar la presencia primero de este tipo de lesiones y hacer foco principal en lo que es la prevención, ¿sí? Ya sea implementando guías, ya sea capacitando y usando los diferentes recursos disponibles como para mejorar esta situación. Cabe destacar que nosotros, si bien la mayoría de los turnos, los que cumplen esta función, también tienen pacientes a cargo y que a la vez nos ocupamos de hacer este tipo de actividades. Un poquito, este es el logo de nuestro equipo de piel, y bueno, y un poco de imágenes de los integrantes. Como ya dijimos anteriormente, nuestro objetivo principal siempre va a estar focalizado en lo que es la prevención, ¿sí? O en caso de que valoremos detectar en forma precoz y brindar un tratamiento oportuno. Pero nuestro principal objetivo siempre va a ser lo que es la prevención. Acá, bueno, mencionamos un artículo, pero volvemos a hacer referencia a que el cuidado de la piel o el cuidado de la integridad de la piel, hoy por hoy es un indicador de calidad de atención sanitaria en los pacientes críticos. Así que es un tema bastante importante a tener en cuenta y a que lo usemos o lo tengamos en cuenta a la hora de atender a nuestro paciente. ¿Trabajamos solos? No, no trabajamos solos. Si bien es un grupo interdisciplinario, la mayor parte del equipo está formado por enfermeros, pero que si nosotros no contamos con otros equipos de trabajo, nuestro trabajo sería totalmente difícil. O casi imposible. En primer lugar, bueno, tenemos a los enfermeros, que tenemos enfermeros referentes, que son los que van a valorar o van a hacer relevamiento, participan más activamente, y después tenemos enfermeros que son facilitadores, que nos van a indicar si hay algún tipo de lesión, si nos quieren hacer alguna interconsulta y demás. Cumplen diferentes roles, pero que trabajamos todos en equipo. Después, obviamente, que tenemos que contar en trabajo en equipo con los médicos de neonatología. La familia es un factor principal, es importante trabajar en conjunto con la familia, que ellos aprendan, reducir la incertidumbre en ellos y involucrarlos y que sean parte del cuidado. Con farmacia también, porque son los que nos van a dispensar los productos o los que nos van a probar ciertos productos que solicitamos, así que también es importante que trabajemos en conjunto con farmacia y con otros equipos internos, que aparte de nuestro equipo en neonatología, tenemos otros equipos de lactancia, de dolor, de seguridad del paciente, que es importante trabajar entre los equipos porque tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de atención del paciente. Bien, ¿cuál va a ser, o cuáles son las medidas preventivas o por dónde vamos a empezar? El primer paso para todo es identificar el problema, ¿sí? Si bien las lesiones que nosotros podemos llegar a encontrar en esta unidad, no significa que ustedes la puedan o la vayan a encontrar también en cada una de sus unidades. Entonces, primero lo importante es detectar cuál es el problema, cuál es la prevalencia de las lesiones, ¿sí? En nuestro caso, ejemplo, podemos mencionar las lesiones por presión, en el de ustedes puede ser la dermatitis o puede ser las MARSI,
Entonces, una vez que detectemos el problema, que va a ser el primer paso principal, recién vamos a tomar la actitud de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos una guía, un protocolo, armamos capacitación? Pero tenemos que partir por la base, identificar cuál es el problema principal. Después, lo más importante, si yo identifico el problema, ¿cómo lo voy a hacer? A través siempre de la valoración. Yo tengo que empezar a valorar cuál es la condición de la piel de ese recién nacido, o valorar el riesgo que tiene la piel de ese recién nacido de sufrir algún tipo de lesión. Entonces vamos a realizar siempre, aunque sea una vez por turno, una valoración cefalocaudal y usar escalas que estén validadas, ¿sí? Siempre usar instrumentos que estén validados. Por lo consiguiente que se recomienda es poder implementar paquetes de medidas, siempre basado en evidencia, brindar un tratamiento oportuno en caso que hayamos detectado algún tipo de lesión y un seguimiento. Y obviamente la evaluación de resultados. Acá mostrarles un poco cuál es nuestra planilla de control. Acá tenemos la planilla que usamos para el control de signos vitales, donde tenemos un apartado, si lo pueden ver acá, de integridad de la piel, donde una vez por turno deberíamos colocar el estado de la integridad de la piel de ese paciente. A la vez hicimos una planilla de valoración de la integridad de la piel. Acá muestro dos porque esta fue nuestra planilla inicial, y a medida que fuimos trabajando a lo largo de los años, lo fuimos adecuando a la necesidad del paciente también y a la facilidad en cuanto al llenado, o sea, la facilidad y la practicidad también para los profesionales en cuanto a poder completar el formulario. Entonces, lo terminamos adaptando, incorporamos un apartado de lesiones por presión, y bueno, y fuimos ajustando según las necesidades del paciente. Entonces, posiblemente lo que ustedes implementen al principio no significa que quede fijo, se puede ir modificando a medida que ustedes se vayan capacitando y a medida que vayan viendo, en base a la experiencia que van teniendo, cuáles son los resultados. Algo importante en caso de que detectemos algún tipo de lesión es realizar un seguimiento. Yo si detecto una lesión y no le voy a hacer seguimiento, es lo mismo que nada, ¿sí? Tiene que haber una continuidad de ese cuidado. Yo tengo que poder detectar la lesión, poder informarla, brindar un tratamiento adecuado y que haya un seguimiento del tratamiento que apliqué, para que el turno que viene sepa qué cuidado apliqué o cada cuánto se recomienda ese tratamiento, no solamente el enfermero que viene, sino también consensuarlo con el médico neonatólogo. Pero bueno, es importante que haya una buena comunicación y que tengamos un formulario, en este caso, de seguimiento. Otro recurso que nosotros utilizamos para el seguimiento de este tipo de lesiones es la fotografía, ¿sí? Es muy importante tener un registro fotográfico porque esto nos va a ayudar a orientar, a visualizar si hubo mejoría o no en cuanto se detectó la lesión después de haber aplicado el tratamiento, ¿sí? Si hay una buena evolución con el tratamiento que aplicamos, o si lo tenemos que modificar durante la marcha o tenemos que buscar otra estrategia terapéutica. Lo importante de los registros fotográficos, este es un consenso de la GENEAUP, si quieren lo pueden buscar, pero es un protocolo de toma de fotografía que me parece sumamente importante, porque depende de cómo saquemos la fotografía, con el zoom, con el brillo, la simple imagen o la simple visualización de la herida o de la lesión puede variar. Si lo pongo con zoom, para mí a primera impresión va a parecer que la herida es enorme, y sin embargo es mucho más chica. Entonces hay un protocolo específico para sacar, o lo que se recomienda para sacar este tipo de fotografías. Lo que no se tienen que olvidar, y lo que nosotros también aplicamos, es el uso del consentimiento informado, ¿sí? Tiene que haber un consentimiento previo. Yo no puedo sacar fotografías al paciente sin el consentimiento de los padres. Se tiene que previamente hablar con los padres y explicarle cuál es el objetivo de este registro fotográfico, y que me autorice en forma escrita para poder manipular estas imágenes. Si bien no va a salir al rostro del paciente y solamente va a ser la herida, es importante que nos acostumbremos a hacer cada paso como corresponde, ¿sí? Lo que corresponde es que previamente le hagamos firmar este consentimiento informado al paciente. Más que nada también por cuestiones legales y obviamente por respeto hacia el paciente y hacia los padres. Esta es una escala que lo traje acá en esta presentación porque es una escala que está validada
y que se usa en la población neonatal, es la escala NSCS, Neonatal Skin, no soy buena en inglés, pero es condición escale, pero bueno, vamos a resumirla como NSCS, que esta es una escala que está validada y que mide la condición actual de la piel del paciente, ¿sí? O sea, mide el estado, cómo está hoy. Yo uso esta escala hoy y lo que me va a volver es la condición o el estado de la piel hoy del paciente, ¿sí? No me evalúa riesgo, si me mide la condición. Esta escala mide 3 parámetros. Una es la hidratación de la piel, el eritema y la lesión, ¿sí? El puntaje total de esta escala me va a dar un puntaje entre 3 y 9 puntos, donde 3 es una condición buena de la piel y 9 es la peor condición de la piel que puedes llegar a ver. Si bien nosotros cuando hicimos los primeros relevamientos no la utilizamos, me parece importante señalarla porque en futuros relevamientos podríamos incluirlo. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar una condición, por ejemplo, si todavía no arrancaron con el tema del cuidado de la piel y quieren arrancar, está bueno como un parámetro de valoración de la situación, de cómo está la piel de sus pacientes hoy. Entonces pueden usar la escala y evaluar cuál es la condición del paciente hoy y compararla con, después de obviamente aplicar medidas preventivas o de prevención y todo lo demás, evaluarla de acá a 2 semanas o a 3 semanas para ver si cambió esa condición. Pero bueno, las traje como para que la tengan en cuenta. Nosotros en el hospital usamos 2 escalas, una de ellas en realidad son para la valoración del riesgo de lesiones por presión. En este caso usamos 2 porque nosotros tenemos población neonatal y lactantes también, o sea, tenemos mayores de 30 días de vida. Entonces usamos una que es neonatal, que es la escala NS-RAS, que es hasta los 30 días de vida, y la escala Braden-Q, que es a partir de los 30 días hasta los 14 años. Las 2 son escalas de valoración de riesgo de lesiones por presión, ¿sí? Lo mismo, también evalúa diferentes factores. En la NS-RAS evalúa lo que es la condición física general, el estado mental, la movilidad, la actividad, la nutrición y la humedad, que son factores que van a aumentar el riesgo de tener algún tipo de lesión por presión. No es que se eligió de forma aleatoria. Estas escalas están validadas. ¿Eso qué significa? Que pasó por un montón de certificaciones, de investigaciones, que se probó un montón de unidades y que se demostraron que los resultados son objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a resultar de esta escala? Que nos va a indicar si este paciente tiene un alto riesgo de tener lesiones por presión o un bajo riesgo de tener lesiones por presión. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Y bueno, si tiene seguramente un paciente con alto riesgo de lesiones por presión, yo voy a aplicar un kit de medidas preventivas específicamente para ese paciente, ¿sí? Al que tiene baja presión, bajo riesgo de lesiones por presión, seguramente voy a aplicar unas medidas estándar, y al que tiene alto riesgo de lesiones por presión, un kit para alto riesgo, ¿sí? Es importante también que tengamos un kit de productos. Esto lo vamos a hacer también a medida que vayamos teniendo un poco más de experiencia, vayamos conociendo qué productos hay disponibles. La idea es solicitar los productos con el que podamos prevenir muchas de estas lesiones, así que bueno, el kit es solicitado por el equipo, siempre tiene que ser en base al conocimiento y basado en lo que es la evidencia, con los productos disponibles, y lo remarco porque no significa que si yo no tengo ninguno de estos productos no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas para hacer previo a esto. Obviamente que si tengo la oportunidad en mi servicio de pedir cierto tipo de productos, muchísimo mejor, pero no es indispensable. Y que obviamente está hecho en consenso con el equipo interdisciplinario, con farmacia y con los otros equipos, como ya lo fuimos mencionando. ¿Cuáles son las medidas preventivas que vamos a aplicar para prevenir lesiones en la piel? Bueno, uno de ellos, como ya mencionamos, es la valoración. Si yo no valoro la piel de ese recién nacido, va a ser muy difícil que yo pueda valorar el riesgo o ver el estado de esa piel. Sí, así que el principal cuidado siempre va a ser la valoración y la monitorización de la piel, ya sea usando escalas que fuimos mencionando. La escala es NS-RAS, que es la de lesiones por presión. Bueno, esa escala, la NS-RAS de lesiones por presión, nosotros la usamos al momento del ingreso, o por lo menos en las primeras 8 horas de ingreso, la tenemos que aplicar sí o sí, ¿sí? Y después, dependiendo del riesgo, va a ser cada 24 o cada 48
horas dependiendo del riesgo del paciente. El segundo paso importante es la limpieza y la hidratación. Es importante usar productos que estén adecuados, que tengan un pH adecuado. Recuerden que cuando el recién nacido nace tiene un pH entre 5,5 y 6, y en las primeras semanas se va acidificando y después ya va regulando y el pH se va pareciendo a la del adulto, que se va acercando al 7, entre 6,5 y 7. Así que hay que usar productos, sobre todo el primer agente limpiador que recomienda la CIBEN es el agua, ¿sí? Y si en caso de que queramos usar alguna solución jabonosa, tiene que ser un pH entre 6,5 y 7. El tercer punto es el manejo de la presión y posicionamiento. Esto es lo que hablamos anteriormente, el hecho de realizar la rotación de los diferentes dispositivos, de los diferentes sensores, del saturómetro, del sensor de temperatura, que muchas veces no se pone fecha de cuándo se rotó y que parece un cuidado básico, pero bueno, que muchas veces no se hace. Entonces, rotar los sensores de NIRS, los de temperatura, los de saturometría, los diferentes dispositivos que nosotros tengamos disponibles en el servicio y que nos sirven con fines de monitoreo y de diagnóstico. En el caso en el que el paciente esté completamente inestable y digamos, bueno, pero no lo puedo mover porque está recontra inestable, hay otras técnicas que nosotros podemos utilizar, pero lo tenemos que movilizar igual. Si no le vamos a hacer una rotación en decúbito completamente, pero sí seguramente tenemos que de alguna manera aliviar esa presión, y una de estas técnicas se llama movilización pasiva, que la idea es elevar el miembro de ese paciente solamente unos 2 centímetros desde lo que es la base del colchón, o sea, de altura, digamos, 2 centímetros, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque al estar en constante presión, o sea, el cuerpo de ese recién nacido con el colchón de la cervocuna, lo que genera es que se interrumpa la oxigenación de los tejidos. Entonces, de esta manera, como ya dijimos anteriormente, hay mayor riesgo de que se produzca alguna lesión. Entonces, con solo levantar 2 centímetros la cabeza del recién nacido o los miembros del recién nacido, yo ya voy a aliviar y voy a hacer que se reperfunda nuevamente o se oxigene nuevamente esos tejidos, ¿sí? De esta manera prevengo las lesiones por presión. Así que no es excusa el hecho de que el paciente esté en estado crítico y que esté hemodinámicamente inestable, el hecho de que no pueda aliviar esa presión, ¿sí? Aparte de eso, si tenemos otros recursos disponibles, como puede ser el colchón de silicona, como puede ser los apósitos de espuma, como los que podemos ver acá en imagen. Este es un apósito de espuma que se coloca en la zona occipital como para aliviar la presión. Ahora, ¿significa que si yo le pongo el apósito de espuma, que si le pongo el colchón no se va a lesionar? No. Por más que yo le ponga el mejor colchón del mundo, le ponga el colchón de silicona, el apósito de espuma, si yo no valoro y no roto al paciente, no va a servir de nada. La clave de todo esto siempre va a ser la valoración y la rotación, tanto de los dispositivos como de la rotación postural. Esa es la base, ¿sí? Otro factor importante es el control de la humedad y la temperatura. Si tienen drenaje, si tiene exceso de humedad en la piel, esto va a hacer que, o va a ser más propensa a la piel a que se lesione, a que se macere, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, de refijar, de ver las zonas donde puede llegar a haber mayor humedad, como en la zona de pañal, en la zona de los drenajes, hacer una buena higiene bucal, ¿sí? Para que no genere daño y mayor humedad en la parte de la boca. Sí, hacer una valoración, por eso como les dije, cefalocaudal, y van a ver que se nos escapan muchísimas cosas, por eso es importante y hacer foco principal en lo que es la valoración. Y bueno, y otro punto importante que no podemos descuidar es el aspecto nutricional, ¿sí? Un paciente que tiene diferentes factores de riesgo, el aspecto nutricional es sumamente importante, así que tiene que ver si tiene NPT0, si tiene nutrición parenteral, si tiene lípidos, la cantidad de proteínas que tiene, pero fundamentalmente el hecho de que tenga lactancia materna, ¿sí? De la leche humana, ¿sí? Es lo principal. Entonces, eso es un punto fundamental, por eso les decía que nosotros trabajamos con otros equipos de trabajo, como por ejemplo el de lactancia, porque tenemos un objetivo común, ¿sí? Que es el cuidado del paciente. Bien, algunos desafíos a los que nos enfrentamos, bueno, generalmente son las dermatitis, que piensen que en nuestra institución son pacientes
quirúrgicos, con diferentes tipos de patologías, bastante críticos, que tienen diferentes tipos de medicaciones, y que bueno, estos traen diferentes tipos de complicaciones, y muchas de ellas, bueno, pueden ser las dermatitis del pañal. Que bueno, que con una prevención adecuada hay una gran disminución de estos casos, pero para los casos severos hemos encontrado en todos estos años una muy buena técnica, que es la técnica del crusting, que ya lo hemos explicado varias veces, pero la idea o el objetivo de esta técnica es formar como una costra o una segunda piel, entre comillas, para proteger los débitos irritantes, que en este caso va a ser la orina, o va a ser la materia fecal de esta piel lesionada. Esta técnica la utilizamos cuando tenemos una dermatitis moderada, o sea, cuando ya vemos que hay una pérdida de lo que es la epidermis, como hay una pérdida de piel. Entonces, ¿qué va a pasar? En pacientes que tienen antibióticos, en pacientes que por alguna medicación o intolerancia hacen catarsis todo el tiempo, o sea, con frecuencia, cada 2 o en forma continua, incluso yo le cambio el pañal y ya volvió a hacer caca nuevamente. Entonces, la piel está constantemente húmeda y se lesiona bastante rápido si yo no tomo las medidas preventivas adecuadas. Bueno, cuando sucede esto, que hay una pérdida de epidermis y los tratamientos convencionales no funcionan, una de estas técnicas, que la técnica de crusting, fue bastante eficaz, o es bastante eficaz. ¿Cómo formamos esta costra o segunda piel? Bueno, en base a 2 productos. Una, el polvo protector cutáneo, que es un hidrocoloide en polvo, y un protector cutáneo en spray. ¿Sí? Hacemos como si fuera un glaseado, como si fuera un glaseado de torta. Bueno, la idea es que armemos una capa con estos 2 productos, de manera tal que los débitos no entren en contacto con la herida. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Uno, que no entren en contacto los fluidos con la piel, y otra, que me dé tiempo a que esta piel cicatrice, ¿sí? Cuando yo vaya a cambiar el pañal nuevamente de este paciente, y van a ver que se va a armar como una costra de este estilo, seguramente cuando limpiemos, que tiene que ser una limpieza gentil, con óleo, tenemos que remover lo menos posible esta costra que se formó. ¿Sí? Es como cuando nos quitamos la cascarita que vemos cuando se nos forma una herida. Bueno, si nosotros la sacamos, vuelve a sangrar. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Si nosotros sacamos la costra que quisimos armar acá, otra vez va a sangrar, porque le vamos a estar sacando esa capa protectora, ¿sí? Y en caso de que se remueva una gran parte, volver a hacerlo el crusting nuevamente en las zonas donde se salió el producto, ¿sí? Nosotros lo usamos en la dermatitis de pañal, y también, como la vemos en esta imagen, lo usamos en las lesiones periostomales. ¿Ven? Como acá pueden visualizar, hay pérdida de epidermis, así que nosotros le aplicamos la técnica de crusting, y bueno, con el mismo objetivo, de que los débitos irritantes del ostoma, o sea, de la parte intestinal, no entren en contacto con esta herida, ¿sí? Entonces, un poco repasando con todas las cosas que vimos, ¿es mejor prevenir o curar? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Bueno, sabemos que si nosotros prevenimos, o sea, hacemos todo lo posible para que se formen todas las lesiones que nosotros fuimos mencionando. Si una vez que nosotros ya tenemos la herida instalada, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor riesgo de infección. Recordemos otra vez que la piel es la primera capa protectora, y si se rompe esa capa protectora, hay mayor riesgo de infección, va a tener dolor el paciente, puede prolongar la estadía hospitalaria por esa lesión, va a haber aumento de gastos hospitalarios también, incertidumbre, miedo obviamente de los padres, o sea, ingresó por un diagnóstico específico y se prolonga la internación por una lesión que nosotros podíamos haber prevenido, ¿sí? Tiene que haber personal especializado, sobre todo si es una herida que no va progresando de buena manera, y ya va a requerir otro tipo de técnica, como lo que es cura avanzada de heridas, entre otras cosas, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, que lo importante de todo esto es prevenir, ¿sí? Es mejor prevenir que curar, como pusimos acá en la frase. ¿Cómo lo fuimos logrando? Y bueno, hicimos capacitación in situ también, a través de escenarios de simulación, de un curso a través de un campus. A veces hacemos videos cuando vemos algún problema específico, bueno, hacemos un video de recomendaciones de cómo aplicar tal y cual técnica, hacemos guías individualizadas, porque lo que funciona en un paciente no significa que va a funcionar literal o igual en otro paciente. El cuidado es totalmente individualizado.
Y tenemos que pensar al paciente como un individuo que tiene cuidados individualizados. Nosotros podemos tener una guía, pero no significa que siempre tenga buenos resultados en todos los pacientes. Hay que adecuar los cuidados al paciente específicamente. Y muchas veces nosotros armamos fichas técnicas específicas para ese paciente en particular. Y bueno, no, como para finalizar un poquitito, mostrarles y decirles que la integridad de la piel es responsabilidad de todo el equipo de salud, no solamente de los enfermeros, como ya dijimos, de los médicos, del kinesiólogo que viene a ver al paciente, de rayos que viene a hacer solamente una placa, es responsabilidad absolutamente de todos. Así que mostrarles un poco de todos los integrantes que conforman el equipo de piel, a todos los facilitadores y a todos los turnos, que la verdad que han mostrado un compromiso enorme a lo largo de estos años. Muchas gracias. Bueno, acá hay algunas preguntitas. Sí. Si hay alguna forma de, dice esta vez Micaela, de prevenir la dermatitis en la zona de pañal. Sí. Y bueno, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Que creo que eso lo dijiste con que apareció antes. Bueno, para la dermatitis del pañal, en realidad la dermatitis de pañal se produce por el exceso de humedad. Sí, así que lo primero es lo básico, obviamente, reforzar por eso es importante trabajar en conjunto con los padres, de reforzar sobre todo la frecuencia del cambio de pañal. Tenemos que analizar otro tipo de factores, como por ejemplo el tipo de medicación que tiene, que van a hacer que estos débitos sean más irritantes. Entonces, si yo sé que este paciente tiene X antibiótico, medicación, que va a hacer que las heces sean más irritantes, yo a ese paciente ya tengo que prevenir porque yo sé que ese paciente va a tener una dermatitis. Entonces tengo que tener mayor cuidado. Y uno de los cuidados que podemos aplicar es aumentar la frecuencia del cambio de pañal, de evitar el exceso de humedad en la zona. Generalmente nosotros tenemos que prevenir usando productos, como puede ser, no vamos a decir marcas, pero por ejemplo, a base de óxido de zinc, en forma preventiva, antes de que aparezca la lesión. Ustedes ya saben más o menos los productos que utilizamos en las dermatitis, pero como puede ser, no sé, Calcusan, Hipogloss, bueno, ese tipo de cremas que se coloca en forma preventiva. Una vez que yo ya tengo instalada la lesión, y se hace mucho más difícil. Por eso, si yo detecto el riesgo de un paciente que va a tener una dermatitis, yo ya tengo que cuidar esa piel y ya le tengo que colocar esta crema protectora como para que obviamente no se lesione, ¿sí? Y es una capa finita, tampoco hay que abusar con la crema porque también favorezco a que haya más humedad en la zona. Así que bueno, como técnica primero se usa el tema del óxido de zinc, la pasta brava, que en caso de que haya alguna dermatitis, una rojez, se eligen esos productos, y si obviamente esto va avanzando, como ya mencionamos, la técnica de crusting funciona bastante bien. Bueno, dice María, pregunta, en el caso de que tenga los cachetitos rojos, irritados por el duoderm y sigue con el tratamiento de oxigenoterapia, cánulas y PAP, ¿cómo se lo protege y se evita que llegue a ser una lesión? Bueno, lo primero en eso, tenemos que prevenir, obviamente, antes de colocar el dispositivo, de tomar los recaudos necesarios, en caso que se pueda, obviamente, de usar una segunda piel, un hidrocoloide. Y hay, con respecto a las MARSI, a veces hay técnicas específicas para la remoción de los adhesivos. Siempre hay que ser cuidadoso con la remoción de estos tipos de adhesivos. Hay removedores de adhesivos, si es que no lo tienen, con una gasita y agua destilada, hacer un retiro gentil en forma paralela, nunca puedo estirar la cinta en forma vertical, no sé si me pueden visualizar ahí, pero en forma vertical, nunca para arriba, digamos, siempre lo más paralelo hacia la piel, tiene que ser bien gentil y cuidadoso. Son cuidados minuciosos, pero que con eso evitamos este tipo de lesiones. Entonces, partamos por la prevención, por eso. Y si necesitamos proteger esa piel y no podemos usar dúo porque tiene alguna reacción o fuere otro el motivo, hay protectores de silicona, hay diferentes protectores cutáneos, hay unos en el mercado que salieron solamente a base de silicona, que no tienen acrilato y que se pueden usar en la población neonatal. Se podría usar eso. El tema es que tienen que proteger el tema de los ojos y tener cuidado de no usarlo dentro de la incubadora, o que por lo menos esté en un ambiente libre, ventilado, porque por la aerolización más que nada, ¿sí? Tienen que tener esos recuerdos. O lo pueden topicar en alguna gasita o el guante y ponérselo en los cachetes.
Bueno, frecuencia del baño durante la internación. All days. Lo recomendado, lo que se recomienda en realidad es que no sea un baño rutinario, pero siempre tenemos diferentes tipos de factores, obviamente uno lo va adecuando a la forma institucional, pero lo recomendado es que no sea rutinario, depende de la colonización o no, de una unidad o algo, bueno, eso va a ser en consenso con infectología, pero bueno, sí no es algo rutinario, digamos, pero que sí es importante que se valore y que la piel esté limpia, íntegra. Eso lo van a ir valorando, pero que esté lo más limpia posible. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Comentar algo? ¿Quieres agregar? No. Yo quería consultar sobre el sensor de NIRS. Tiene el pegamento muy extenso, aún así siendo neonatal. ¿Ustedes utilizan alguna técnica específica para ese sensor? Una vez, eso también va a depender de la piel del recién nacido, porque una vez nosotros pusimos duodeno al sensor de NIRS y sensor lo más bien, y pusimos en otro paciente, no funcionó. Yo creo que lo importante en este sentido siempre es proteger la piel y tratar de colocar el NIRS en un lugar donde no esté apoyado continuamente el bebé, o rotarlo o levantar la zona, como dijo Laura, el movimiento pasivo, levantar la zona donde está el NIRS en cada cambio de temperatura, por ejemplo. Son 2 centímetros, o sea, uno le pone el termómetro y levanta al bebé 2 centímetros del colchón. Lo más importante, creo yo, es la valoración y cómo está la piel de ese bebé. Más de eso creo que no. Sí, nosotros en primera instancia habíamos usado el Duoderm, como dijo, en algunos funciona, en otros no. Pero bueno, pueden usar el protector de silicona también antes de colocar cualquier tipo de estos dispositivos. Y importante dónde ubican el sensor, porque muchas veces lo vemos al medio, justo en el huesito dulce, en la parte de la columna, y que está esa parte metal del NIRS. Bueno, generalmente muchas veces toca eso, y bueno, si toca eso más la presión, va a lesionar igual. Recuerden que tiene que estar en los flancos, en el derecho o en el izquierdo, pero tiene que estar en los flancos y no a mitad de la columna, ¿sí? Entonces, como que ese cuidado hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué usar para la hidratación de la piel? ¿Uso frecuente? En realidad, no sé si querés decir. No, decir. Bueno, en realidad no usamos ningún emoliente. A ver, si nosotros no estamos usando ningún emoliente. Vemos las características sí, de la piel, como en las dermatitis, por ejemplo, usamos el óxido de zinc o el caltrusán y demás como para hidratar y obviamente para prevenir, como ya dijimos. En otras unidades y en otros lugares hay evidencia de los ácidos grasos hiperoxigenados como que lo usan como humectante, pero que nosotros no lo estamos usando, pero porque todavía no hay la evidencia suficiente también de su uso. Se usa, en otras neonatologías se usa, pero todavía no hay suficiente evidencias de su uso seguro en neonatología. En las lesiones de tabiques nasales, ¿qué utilizan? No tenemos. Por el CPAP. Bueno, con respecto a eso, comentarles que yo cuando ingresé a esta neo hay algo que me llamó mucho la atención, que nosotros no usamos Duoderm cuando usamos los CPAP. Y yo al principio no lo entendía, pero a mí me parece fundamental porque no tenemos lesiones de ese estilo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces pasa que colocamos el Duoderm, como decíamos anteriormente, hacíamos el chanchito, lo que usan generalmente en la mayoría de los lugares, y pensaban que con el chanchito, ya está, yo pongo el chanchito y me olvido, listo. Pero como les dije, la clave es la valoración. Yo tengo que evitar que haya una presión constante en lo que es el CPAP y el tabique, de manera tal que no se lesione. Por más que yo tenga el Duoderm, y como les dije antes, el mejor colchón del mundo y el mejor apósito del mundo, si yo no valoro y evito esa presión constante, la lesión se va a provocar igual. Entonces, al no tener el Duoderm, nosotros visualizamos todo el tiempo el estado de esa piel. Entonces, prevenimos de que se genere esa presión constante. Y en los CPAP por lo menos no tenemos lesiones. No, y otra, cada control lo obviamente, como dijimos, la clave es la valoración, o sea, nosotros estamos constantemente mirando de que si se les acomoda
volverlo a correr, involucrar a los padres en el cuidado, porque los padres te dicen, mira, está tocando el tabique, bueno, vamos y lo acomodamos. O sea, por eso es importante también involucrar a los padres en el cuidado y nos ayuda un montón, es una herramienta bastante importante. Ahora, si la lesión ya está dada, y bueno, tenemos que evaluarlo ya como una herida, dependiendo es una evaluación general, va a depender mucho claro, ya se convierte en una herida y va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente, si tiene algún problema en cuanto a la cicatrización y demás. Porque hay un montón de dudas. Nada, higiene, mantener la higiene de la zona e ir valorando, pero evitar la presión porque si sigue presionando, eso se va a lastimar más. Y otra estrategia también, lo que hace kinesiología es por ahí estar 6 horas con la interfaz del chanchito y se alterna con la máscara. Se puede hacer eso por 24. Sí. Eso lo maneja en general kinesiología, pero a veces también nosotros sugerimos para que se lo hagan, así evitamos la rotación de dispositivos. Si tiene la Hudson, bueno, ponerle la máscara de interfase nasal. Ojo, aclaro por las dudas, no significa que no tengan que usar Duoderm en los dispositivos, sino que si usan Duoderm, tienen que valorar la piel igual. O sea, no significa que con eso se resuelve todo. Con respecto al baño de recién nacido de pretérmino, ¿a partir de qué momento se lo recomienda y si utilizan algún producto jabonoso o antiséptico? No sé. No, en realidad hay un protocolo. La piel está sucia independientemente. Si quieren buscar, hay un protocolo que es reciente del CIBEM, ponen protocolo de baño en neonatos y le va a salir el último consenso del CIBEM, que hay un algoritmo específico para cada gestacional del pretérmino, si es 24, 30 o 32 semanas, se los recomiendo, pero la primera agente limpiador es el agua. Y es independiente de si es prematuro o de término, digamos. Perfecto. Porque me parece que apuntaba más a la prematurez. Volvamos, me gustaría que volvamos a esto de los baños, porque uno dice, el baño no es de rutina, pero pensamos que somos todos profesionales y que tenemos el cuidado de controlar al paciente, de controlar los pliegues, de rotarlo, de mirarle detrás de la orejita en los pacientes que hace mucho que están internados. O sea, es un control continuo, va más allá, es una cuestión de responsabilidad que el paciente tiene que mantener su piel limpia. No porque el baño no esté indicado de rutina, yo no voy a bañar al paciente, ni en ningún lado está indicado que lo tengo que bañar cada 24 horas. No, hay algo que es mucho más importante. Está indicado que la piel del paciente tiene que estar limpia. Yo tengo que ir a revisar el paciente y el paciente tiene que estar en condiciones. Entonces, porque pasa esto, que como no está indicado cada 24 horas, o está indicado lunes, miércoles y jueves, y si no es lunes, miércoles y jueves, ese día no lo baño. Entonces, esto va mucho más allá. Es un llamado de atención a nuestra responsabilidad como profesionales, más allá de la indicación. El profesional no debería esperar tener indicada el horario del baño para realizarlo si el paciente lo necesita. Tal cual. Excelente. Me parece que acá también lo que hay que destacar, comparto totalmente lo que... Felicitaciones. Hay un par de preguntas que te digo sí, después sí, no, y esto, y ya está, porque si no, ya no fuimos de teoría horario. No solo, hoy cuando empezamos, una de las cosas que marcamos es que el cuidado de la piel es de bajo costo, porque simplemente la enfermera, el enfermero que tiene al lado está valorando que si tiene o no tiene el riesgo de lastimarse. Porque ya una vez producida la lesión, uno tiene que consumir productos. Y algunos que son específicos de neo y sobre todo los prematuros, son muy caros. O sea, pero además de eso, se prolonga la internación del paciente, el alejamiento de su entorno familiar próximo, y además de eso lo ponemos en riesgo de muerte, porque la piel es la primera barrera, ¿sí?, por donde pueden ingresar los gérmenes y hacer una sepsis generalizada, y el paciente se puede morir o quedar con secuelas. Entonces, digo, es una gran responsabilidad, muy, muy claramente acá las licenciadas presentaron la diapositiva, que el 80 o 90% de las lesiones por presión son prevenibles. Entonces, empecemos a hacernos cargo, no con culpa, sino con criterio profesional, de qué cosas tenemos que valorar y qué acción vamos a hacer con esa valoración. Y ser lo más profesionales posibles y lo más consensuado posible. Porque
acá con Sonia, como ustedes verán, hace años que ejercemos la profesión, y con muy buena voluntad y con mucho amor a los pacientes, a la mañana Sonia le ponía una crema, yo venía a la tarde, no, esta crema no, pongámosle otra, venía el chico, todos con el criterio que se tenía en ese momento, ¿sí? Para que un tratamiento perdure y tenga efectos, hay que ser continuos e ir valorando, y eso no quiere decir que no haya que modificar el tratamiento, pero esté en consenso. ¿Eh? Y eso es así en todo el ejercicio, debería ser así en todo el ejercicio profesional. Claro, y la responsabilidad también de ser profesional, ¿no? Frente al paciente. Totalmente. Yo quiero comentarles algo. Vicky y Laura trabajan en el equipo de piel, pero no buscaron, no les llegó un nombramiento, no les llegó una hora de protección para que ellas puedan desarrollar sus actividades. Ellas desarrollan sus actividades en el horario de trabajo. Quizás no esté bien, quizás no sea bueno, pero es lo mejor que pudieron hacer para los pacientes. Entonces, destacar el trabajo de ellas. Laura y Vicky vienen en otros horarios que no son sus horarios de trabajo, vienen a desarrollar capacitación, así que yo quisiera agradecerles a ella y al equipo que forman este grupo, porque la verdad es que es pura responsabilidad profesional, no hay otra cosa. No hay conflicto de interés, no hay nada, chicos. Hay ganas de trabajar y mucha responsabilidad por parte de ellas. Así que yo creo que esto se puede hacer en todos lados. Es un grupo de gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de capacitarse, que tiene ganas de hacer cosas. Así que agradecerles a ellas y invitarlos a ustedes a que se pongan esto de la enfermería al hombro y tratar de salir adelante todos juntos, porque la verdad es que en la manera en que nosotros vayamos haciendo estos cambios es cuando nos van a ver como profesionales. Así que muchas gracias a ella y a ustedes los invito a que formen equipos y hagan grupos de trabajo, de diferentes aspectos. En este caso especialmente el de cuidado de la piel, pero hay mucho para desarrollar en nuestra profesión. Gracias, Sonia. Gracias. Muchas gracias, y bueno, más allá de todas los cuestionamientos y que uno, digamos, hagámonos cargos y responsables y seamos autocríticos de cómo estamos ejerciendo la profesión, sin sentir culpa, sino de ir corrigiendo lo que uno cree que hay que corregir. Les agradecemos un montonazo la conexión, perdonen que algunas preguntas no vamos a contestar, pero hay dos que hicieron acá que ya están contestadas están como en la presentación, así que cuando la vean por el canal de YouTube, la van a poder, porque no tenemos más tiempo. Gracias al Club de Fans por las felicitaciones. Gracias A todas las saludos. Muchas gracias. Y yo, mil gracias a las dos. Vos no te hagas la distraída, Pilar, en la asistencia neonatal. Así que nosotros tenemos, creo que en la enfermería de este hospital estamos muy orgullosos de tener personas que se ocupan del prójimo y que cada vez aprenden más para cuidarlos mejor, y eso es el valor que le damos a la enfermería de este hospital. Así que, mil gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.